Bueno, hemos estado estudiando diferentes tópicos en la pelea contra Satanás. Y tenemos una lucha que nunca termina. Pensaríamos que al ganar una batalla, ya ganamos, ya se acabó la guerra. Pero no. Si Él no logra vencernos en una manera, busca otra. Así de que siempre estamos luchando. Últimamente hemos estado viendo cómo se levantan más sectas, más dioses falsos que nunca. Y yo creo que es importante estar enterados, cuando menos de estas sectas. No podemos hablar de todas porque son muchísimas, pero vamos a enseñar de algunas para que usted sepa cuando viene alguien de una secta errada, que usted conozca que es una secta errada. Hay muchas cosas que el diablo trata de imitar de Dios. Y si no estamos enterados, si no tenemos discernimiento, es muy fácil ser engañados porque están cerca de la verdad, que parece la verdad. Y si no estamos enterados, no nos damos cuenta que es mentira del diablo. Es importante que nosotros conocemos y que no tenemos excusas por qué ser engañados. Es decir, no hay ninguna razón por qué ser ignorantes a estas cosas. Si Dios, cada vez que leemos la Biblia, nos está enseñando que en los últimos días vendrán estas cosas, que tengamos cuidado. Si usted lee Mateo 24, usted se da cuenta de cómo Jesús tomó todo el capítulo para enseñarnos de las cosas que han de venir. Y estamos viendo. Y cuando consideramos la Biblia, nos damos cuenta de que hay tantas enseñanzas en la Biblia de las cosas que han de venir o que van a venir, que ya están aquí. Para la gente que tiene duda de la Biblia, que sea la verdad, ¿cómo sabes que es la verdad? Pues nomás examínala. Es todo lo que tienes que hacer. Al ver lo que la Biblia escribió miles de años atrás y ahora lo estamos viendo nosotros, wow, ¿cómo podemos negar que la palabra de Dios es verdad? Y que Dios es el verdadero Dios. Hay muchos otros dioses, pero son falsos. Vamos a orar antes de entrar en este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, como siempre le pedimos, Padre, su dirección. Que usted nos ayude, Padre. No lo podemos hacer solos. Necesitamos su ungimiento para hablar sus palabras, Señor, adecuadas. Y, Señor, necesitamos que sean claras, sencillas, para que todos las podamos entender, Señor. En el nombre de Jesús, unja nuestros oídos para oír. Y ayúdenos, Padre, para entender lo que vamos a oír y recibirlo en el corazón, Padre, para que así sea de beneficio en nuestras vidas diarias. En el nombre de Jesús. Amén. Entiende, aunque comprendemos las tentaciones y siempre debemos esperar compasión y aliento a los que han cometido pecados sexuales en el pasado o están luchando para evitarlos en el presente, no nos atrevemos a excusar la inmoralidad sexual. Y esta es una de las cosas que estamos viendo ahora en nuestros días. Gente viviendo juntos, sin casamiento, sin compromiso ninguno.
un libertinaje que hay sexual que es horrible. Y lo estamos viendo más y más y más y más. Aquellas cosas que antes eran extrañas para nosotros, ahora son normales. Cuando digo nosotros, estoy hablando del mundo, ¿verdad? Pero a veces hasta la gente en la iglesia como que ya no ve algo extraño que dos personas vivan juntas sin matrimonio. No podemos ver la diferencia, ya no nos causa admiración, ya no nos causa de decir, esas dos personas están viviendo en pecado y están condenados a ir al infierno si mueren en esa condición, sino que lo aceptamos como, bueno, es mi primo, es mi tío, es mi hermano, es mi hermana. Está bien. Ellos son dueños de su voluntad, pueden hacer lo que les dé gana. Sin importarnos el perjuicio y la consecuencia de ese pecado, ¿verdad? Ok, la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros es responsable de sus propias acciones y de ser prudente. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. 1 Tesalonicenses 4 y 5. Ahí vemos lo que nos dice tocante a esto que estamos hablando. Sin embargo, no se puede negar que algunos individuos, incluso cristianos, están tan atados por obsesiones sexuales que parecen incapaces de ayudarse a sí mismos o no están dispuestos a hacerlo. ¿Cómo sucede esto? Una cosa es cierta, la tentación no es de Dios. La Biblia dice claramente que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tentó. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Santiago 1, 13 al 15. El deslizamiento cuesta abajo comienza en la mente. Cuando una persona vive con pensamientos impuros, los pensamientos conducen a una serie de malas decisiones y acciones imprudentes. El Espíritu Santo trae convicción de pecado respecto a las fantasías y actividades inmorales. Pero si la persona se niega a arrepentirse de estos pecados y tomar medidas para cambiar la estimulación mental, las acciones pronto se tornarán habituales. La persona tendrá cada vez menos control en este punto si hay actividad demoníaca involucrada en el problema. Es muy probable que la persona era incapaz de liberarse a sí misma del pecado sexual. Es decir, siempre el enemigo está detrás de todas estas cosas que son pecado. Y él sabe cómo usar estas cosas para molestar nuestra carne. Él sabe que esta carne es débil, que esta carne es pecadora, y que si no la cuidamos, como les he dicho siempre, esta carne, si usted la suelta, se va al pecado. No hay nada puro en esta carne. Solamente lo que Dios purifica. Pero, como le he enseñado antes, el Espíritu de Dios y el espíritu humano que está entregado a Dios trabajan diariamente para convertir la carne en santidad. Pero la carne tiene que morir.
Y la carne no quiere morir. Por eso los deseos de la carne siempre están vivos. Por más espirituales que seamos, los deseos de la carne siempre están vivos. Si el diablo no puede agarrarnos con alcohol o drogas, nos agarra con comida, nos agarra con diferentes atracciones que el cuerpo tiene. Que continúa desafiando lo espiritual en nosotros. Y si nosotros no tenemos cuidado, entonces nos arrastra y nos lleva a la condición que antes vivíamos. Tenemos, a pesar de ser cristianos y a pesar de tener el Espíritu Santo en nosotros y a pesar de tener a Cristo en nuestro corazón, tenemos nosotros que luchar diariamente y pelear al enemigo para que no tenga victoria en nosotros. Pero primero tenemos que entender que Él usa esta carne para desafiarnos y para derrotarnos. La buena noticia es que cualquier poder o patrones demoníacos pueden ser rotos por el poder de Jesucristo, gloria a Dios. Si estás esclavizado a la inmoralidad sexual, quizás quieras buscar ayuda externa de tu pastor o de un consejero profesional, pero te aseguro que puedes obtenerla gratuitamente si estás dispuesto. Por lo general, las obsesiones sexuales pueden ser quebrantadas mediante el arrepentimiento sincero y la renuncia a cualquier control demoníaco que haya en tu vida. Mientras la sangre de Jesús te limpia de todo pecado, permite que su Espíritu Santo venga y llene tu vida. Esto es crucial. La razón por la que muchos cristianos siguen volviendo a sus hábitos pecaminosos después de haber confesado y haberse arrepentido es que se quedan espiritualmente vacíos. La basura ha sido limpiada, pero no han permitido que el Espíritu Santo llene ese vacío. Y eso es muy consecuente o muy seguido vemos esto suceder en personas cuando el Espíritu Santo vacía queda el cuerpo vacío y no lo llenamos con la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es tan importante, hermano. Que no solamente recibimos lo espiritual, que no solamente recibimos la palabra, pero que dejamos que la palabra de Dios llene ese vacío que queda por medio de lo que hemos dejado. Sí, la mayoría de nosotros no tenemos problemas de caminar en lo que Dios nos ha librado de drogas o de alcohol o de lo que sea que nos ha librado. Allí queda un vacío, hermano, que tiene que llenarse con algo. Porque si no se llena con algo, se va a llenar otra vez con lo que antes estaba lleno. Por eso tenemos que dejar que la palabra de Dios entre y llene ese vacío para poder nosotros caminar en lo espiritual. Muchas veces queremos caminar en lo espiritual, pero no tenemos lo espiritual adentro para caminar en ello. Y esto es muy importante que entendemos. Una vez Jesús estaba reprendiendo a los fariseos por su insaciable deseo de señales espirituales. En la oportunidad usó una ilustración gráfica que es típica de muchos cristianos que se arrepienten sinceramente de sus pecados, pero nunca son llenos del Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 12, 43 al 45, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué es lo que pasó con el espíritu? Cuando regresó, no vio palabra allí. Vio la casa vacía, estaba limpia, pero estaba vacía.
Había un hueco ahí donde él podía entrar y habitar. Pero ahora ya no viene solo, sino que trae 7 espíritus más con él. ¿Ok? Esto lo enseñó Jesús. Si vas a arrepentirte de pecados sexuales, no te detengas ahí. Permite que Jesús limpie tu corazón, mente y cuerpo y te sature a una virginidad espiritual por la que serás tan puro como si nunca hubieras pecado. A continuación, deja que Él tome el control total de tu vida, incluyendo tu sexualidad. Toma autoridad sobre el diablo en el nombre de Jesús y declárate libre de la esclavitud sexual. Alcohol y drogas y demonios, otro problema. El alcohol, las drogas destructivas que alteran la mente y los demonios casi siempre parecen llevarse a cuestas unos a otros y muchos hombres y mujeres se han derrumbado física, mental y espiritualmente bajo estas malignas influencias. El uso de alcohol. Quizás usted no sepa, pero ¿sabía usted que el uso de alcohol se usa todavía en muchas gentes en la iglesia? Es una epidemia, así se dice, epidemia. Ajá, el alcohol. Todavía hay gente que no ven nada malo con el alcohol. Y siempre comienza por una copita. ¿Qué tiene de malo? Yo lo tomo como un refresco, una cervecita fresca, en lo caliente. Yo sé que Dios no tiene inconveniencia de eso. ¿Sí? Pero no saben que el alcohólico comenzó con una bebida. ¿Sí? No comenzó alcohólico. Yo cuando me hice alcohólico, yo no comencé alcohólico. Comencé tomando nomás para quedar bien con los amigos. Ni siquiera me gustaba el alcohol. El sabor estaba horrible para mí. Pero lo tomaba. Después se convirtió en un fifth, es un quinto, yo creo un quinto. ¿Es más de un cuarto? Sí. De alcohol todos los días. Aparte de toda la cerveza que yo tomaba en el club. Todo el tiempo que estaba tocando yo estaba tomando. Así de que, ¿cómo comenzó? Con una bebida nada más para quedar bien con los amigos. Y se convirtió en un vicio. Y la pregunta sería, después de todo, ¿quién necesita alcohol? ¿Y por qué un cristiano necesita un refresco de alcohol? ¿Verdad que no? A algunas personas esta pregunta les suena a fariseísmo, pero no quiere decir más que si preguntáramos, después de todo, ¿quién necesita azúcar? Es una pregunta válida y digna de consideración. Deberías preguntarte, ¿por qué quiero beber alcohol? Respondamos honestamente. Después de todo, a la mayoría de la gente no le gusta especialmente la cerveza o el whisky. Las primeras veces que lo pruebas, lo mismo puede ser cierto para los cócteles tropicales. Tienen que persuadirse a sí mismos para disfrutar el sabor, pero lo siguen bebiendo. ¿Por qué? Algunas personas beben para alejarse o para escapar temporalmente de la realidad. Otros beben para consciente o inconscientemente bajar sus inhibiciones. Muchos beben para ser aceptados por amigos, colegas, compañeros. La verdad es que muchos de los que sienten que necesitan una bebida para hacer frente a sus problemas o para ser aceptados por los demás son inmaduros o mentalmente enfermos.
suelen ser inseguros o tener una pobre imagen de sí mismos. Piensan que al beber pueden escapar por un tiempo y ser menos miedosos, tímidos o cortos. Cuando beben, a veces dicen y hacen cosas que de otro modo no dirían o harían. ¿Qué hay de malo en eso? Te preguntas. Nada, excepto que Dios quiere que encuentres tu libertad en Cristo. No necesitas una bebida o una droga para hacerlo. Jesús quiere que te sientas mejor contigo mismo de modo natural como resultado de conocerlo a Él. La mayoría de los cristianos son conscientes de los peligros del alcohol. Sabemos que cada año miles de personas mueren en accidentes de tránsito relacionados con el alcohol. Somos conscientes de que el alcohol es un contribuyente principal a causa de divorcio, de violación, de abuso de hijos y cónyuges y del crimen violento. Con esto en mente, ¿qué mensaje enviamos cuando bebemos? Bueno, la bebida no me molesta, se apresuran a decir algunas personas. No me emborracho. De acuerdo, pero desafortunadamente algunos de tus amigos no se pueden detener con la bebida. En todo lo que hagas debes considerar el ejemplo que das a otros. El apóstol Pablo nos dio un buen modelo a seguir. Decidió no comer ni beber nada que pudieran hacer pecar a un cristiano débil. Llamó a esto la ley del amor. Puedes encontrar su consejo sobre el tema en Romanos 14 y 15 y 1 Corintios 8, 10. Los demonios de las drogas. ¿Sabía usted que ahora le nombran al alcoholismo y a las drogas una enfermedad? No es un vicio, es una enfermedad. Es la única enfermedad que la persona que tiene esa enfermedad le pelea por tener la enfermedad. Trate de quitarles lo que les está enfermando y verá. En un pueblo próximo a mi casa, varios estudiantes de secundaria recientemente asaltaron una tienda a plena luz del día, esperando conseguir algo de dinero para poder comprar más droga. El robo se complicó y uno de los ladrones sacó un arma y disparó y mató a la joven que estaba detrás del mostrador. El asesino y la joven del mostrador se descubrió más tarde eran novios. Su triste historia nos vuelve a recordar que la adicción a las drogas puede hacer que una persona se vuelva contra su mejor amigo o la persona amada, a sus familiares. Sin duda, el diablo y sus demonios celebran cada tragedia relacionada con las drogas, ya que las influencias satánicas están presentes en casi todas las drogas ilegales. Todo el mundo sabe que las drogas son peligrosas porque alguien arriesgaría su vida por una euforia temporal momentánea. La mayoría de las personas comienzan a tomar drogas por curiosidad. Me pregunto si esto va a hacer que me sienta mejor. Quiero ver cómo pasa con el alcohol. Para muchas personas, el uso de drogas es una llave de la puerta que conduce a la aceptación y aprobación entre compañeros. Esto es especialmente cierto de los consumidores jóvenes. Aunque muchos padres imaginan que un personaje diabólico, maligno, acecha en las sombras o merodeando por la escuela, tentando a sus hijos con heroína. La verdad es que la mayoría de los adolescentes son llevados a las drogas por sus propios amigos. Por desgracia, hoy en día las drogas están fácilmente disponibles en la mayoría de las escuelas y lugares de reunión de adolescentes.
No tienen que ir a la parte sordida de la ciudad para encontrarlas, están a tu alrededor. El fácil acceso a las drogas las hace aún más tentadoras. Los consumidores de drogas provienen todas las clases sociales, gente rica, gente pobre, gente brillante y estúpidos. Todo tipo de gente se engancha. Por supuesto, casi nadie piensa en convertirse en adicto y sin embargo, a millones de personas les pasa. Algunas personas usan drogas como alcohol para escapar de la realidad. Tal vez están tratando de huir, evitar o bloquear problemas de su casa. A veces se escapan de su propia ira, soledad o de una vida que perciben como carente de sentido. En las películas, los consumidores de drogas suelen ser descritos como fuertes, recios y malos. Algunos lo son. Sin embargo, la mayoría de las personas que están involucradas en el abuso de drogas se sienten interiormente inseguras y con miedo. Pueden poner buena cara, pueden parecer rudos o actuar con dureza, o tal vez tratan de transmitir una imagen super cool. En la mayoría de los casos están sufriendo por dentro, están obsesionados por sus propios miedos, culpas, frustraciones y otras emociones negativas. A muchos consumidores de drogas les encantaría estar limpios si pudieran hacerlo. Hay otra parte donde el diablo está trabajando duro con las familias y son las sectas, el ocultismo y la nueva era. Durante casi 2 meses los medios de comunicación del mundo centraron su atención en el hombre al que llamaban el Mesías loco de Waco, David Koresh. Yo creo que la mayoría de ustedes se acuerdan todavía de David Koresh. Afirmaba ser Jesucristo en naturaleza pecaminosa. Este líder de la secta pudo estar, y de hecho estuvo poseído por demonios. Su comportamiento y sus enseñanzas hicieron evidente que como mínimo estaba oprimido por demonios. Sin embargo, el líder de la secta convenció al menos a 80 de sus seguidores que sus interpretaciones eran los únicos enfoques precisos de la Escritura, que solo él tenía la llave para desentrañar los secretos de la palabra de Dios. Con su retorcida teología, también convenció a sus seguidores de que como Mesías, él tenía el derecho de tener tantas mujeres como quisiera. Incluso si las mujeres estaban casadas con otros, él solo se permitía tener relaciones sexuales con las mujeres de la secta, ya que su simiente era divina. Al igual que la mayoría de los líderes de sectas, Koresh utilizó el sexo, el miedo, la privación de alimentos, la venganza y la intimidación para mantener a sus seguidores en línea. Añade a esta mezcla un fuerte dosis militarista de predicación apocalíptica, que el mundo está llegando a su fin muy pronto y nosotros somos los únicos que tienen razón y tienen todos los ingredientes de una pesadilla. Lamentablemente, la pesadilla se consumió en el mediodía del 19 de abril de 1993, cuando el mundo vio estupefacto y horrorizado como las cámaras de televisión registraban el infierno azotado por el viento que barrió a David Koresh y por lo menos
79 de sus seguidores a la eternidad. Entre los escombros carbonizados que pudieron ser identificados, los investigadores descubrieron que varios de los miembros de la secta, incluyendo un cuerpo identificado como el Koresh, tenían aseguros de bala en sus cabezas. Ellos mismos se habían matado. ¿Cómo puede ser esto? ¿Sabía usted que muchos de ellos habían sido cristianos? Muchos de ellos salieron de hogares cristianos. Muchos de ellos tenían padres cristianos. El diablo es el diablo, hermano. Los informes surrealistas e investigaciones que siguieron al rancho del Apocalipsis de Koresh se preguntaron en repetidas ocasiones, ¿qué es una secta en definitiva? ¿Y cómo gente aparentemente sana pudo estar dispuesta a dar su dinero, sus cuerpos, sus hijos y en muchos casos sus vidas a un líder loco, obviamente equivocado, como David Koresh? Miembros de los medios de comunicación nacionales, así como el Congreso de EEUU, escucharon con atención a cualquiera que tuviese siquiera un indicio de una respuesta. Muchos compararon el desastre de Koresh con el culto religioso de Jim Jones. ¿Ustedes se acuerdan de Jim Jones también? Jim Jones causó a 900 personas que se suicidaran con él. Y todo esto lo vimos en la televisión, porque lo enseñaron, cómo la gente voluntariamente estaban tomando veneno para matarse todos, y todos cayeron muertos casi al mismo tiempo. Algo horrible. Y bueno, David Koresh también lo enseñaron en Waco, ¿verdad? Lo enseñaron por la televisión, todos lo presenciamos, ¿verdad? Todo lo que pasó. Y la pregunta nos haríamos, ¿verdad? ¿Cómo puede una gente llegar a ese estado de seguir a una persona tan errada como esa, con unas creencias tan locas? Pero el diablo nubla la mente de la persona. Y estas son personas que tienen manera de hablar para convencer a la gente. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener espíritu de discernimiento para cuidarnos de estas cosas. La única respuesta que casi nadie en los medios de comunicación o entre las autoridades federales querían considerar era la posibilidad de actividad demoníaca tanto en el culto de Koresh y como en el de Jones. Sin embargo, tras cada secta está el espíritu del anticristo que encuentra sus raíces en el corazón del mismo Satanás. Jesús profetizó que poco antes de su regreso a la tierra en su segunda venida al mundo se vería un aumento de los falsos profetas. Mateo registra a Jesús advirtiendo a sus discípulos que tuvieran cuidado de los falsos maestros en 3 ocasiones durante su último gran discurso antes de ir a la cruz. En Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjese, estas personas van a hacer milagros, van a mostrarse como usted podría ver un hombre ungido de Dios haciendo sanidades y liberaciones y todas estas cosas. Estos hombres lo van a hacer, pero lo van a hacer en el poder del diablo. Y mucha gente piensan que si una persona hace milagros tiene que ser de Dios.
No. En los últimos días vamos a ver más gente haciendo milagros, hermano, que son diabólicos, no son de Dios. La Biblia nos enseña esto y tenemos que tener cuidado. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por ninguna otra cosa, los frutos. ¿Cuáles son los frutos del cristiano? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Cuál fruto buscas tú en una persona? ¿Que hable bonito? ¿Que sepa todo lo mecánico? No. ¿Cuál es el fruto de un cristiano que usted va a conocer que es cristiano? ¿Cómo lo va a conocer? ¿Cuál es el fruto? El amor. El amor. El amor. Porque no puede. El diablo no puede amar como Dios ama. Y el amor siempre va a demostrar lo que la persona es. Y si es amor, es de Dios. Y si es de Dios, va a vivir en amor. Y esos van a ser los frutos de la persona, como son los frutos suyos. A pesar de que desde los tiempos de Cristo los falsos profetas han florecido y engañado a gran número de personas que los siguieron, estamos asistiendo a una proliferación sin precedentes de las sectas en el mundo actual. La mayoría de estas sectas han crecido en los últimos 200 años. Bien podemos ser testigos del cumplimiento de la profecía de Jesús. Recuerda, no todos los miembros de sectas tienen aspecto extraño. No todos ellos se afeitan las cabezas y venden libros o flores en lugares públicos. Curiosamente, muchas sectas no atraen a los miserables y desesperados, tanto como a los que están bastante bien. He encontrado que muchos miembros de sectas son de clase media alta, blancos y relativamente jóvenes. Muchos de ellos son muy sinceros, desean ver un mundo mejor y se sienten frustrados por la incapacidad o falta de voluntad de la sociedad para cambiar. Muchos miembros de estas de sectas han tenido problemas con sus familias y con frecuencia sienten gran necesidad de aprobación. Algunos se inclinan hacia una secta por un fracaso reciente en una relación o en un trabajo. Todos los miembros de sectas están buscando algo espiritual en lo que pueden creer. Muchas sectas niegan que Jesucristo haya venido en forma corporal. Viviendo, muerto y resucitado, la mayoría de ellas niegan que Jesús es Dios. Como Colosenses 1, 15 y 16 claramente lo declara. Con frecuencia se centran en torno a una personalidad tan fuerte como la de David Koresh o Jim Jones. Las sectas mezclan verdades a medias que suenan cristianas, pero en realidad son desviaciones de la fe cristiana histórica. Engañan a mucha gente, especialmente a los que no estudian la Biblia por sí mismos. Las sectas prosperan en la ignorancia y la incertidumbre. A menudo atraen a cristianos que no saben lo que creen o por qué lo creen. Además, los cristianos que están desanimados o insatisfechos con sus propias iglesias frecuentemente se sienten atraídos por las sectas, atraídos por el amor y la vida que ven demostrar a miembros de ellas. Algunos ejemplos de sectas, según la definición anterior, los siguientes son algunos de los muchos grupos que se consideran sectas. En este sentido, Satanás es un maestro de la psicología. Déjame ver si lo tengo aquí.
Eso sí. Bueno, ahí lo vamos a dejar. La semana que viene le vamos a enseñar todas estas sectas. Y usted se va a dar cuenta que hay muchos que le vienen a sonar a la puerta a usted. Tenga cuidado. ¿Okay? Pero ahí vamos a parar. Ya se nos acabó el tiempo que nos quiera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da para aprender estas cosas, Señor. Padre, que el enemigo no tenga parte, no venga a confundir nuestras mentes, Señor. Le pedimos, Padre, que usted nos cubra, que nos cubra con su sangre preciosa, Señor. Cubra nuestras mentes, Señor, con su sangre preciosa. Y cubra, Padre Santo, nuestro espíritu, nuestra fe, todo lo que somos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Tenga su mano poderosa sobre nosotros, Padre. Hemos hablado mucho de cosas que son delicadas, Padre, y le pedimos, Padre Santo, que usted tenga su mano poderosa sobre cada uno de nosotros, Señor, y que consideremos lo que hemos oído, Padre, detenidamente, Señor, en el nombre de Jesús. Cuide de mis hermanos, supla toda necesidad que se represente aquí en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios le bendiga. Vamos a despedirnos todos puestos de pie a las 3, a la 1, a las 2, a las 3.